todo aquello que perjudicaba al mejor servicio eléctrico en nuestro país. Y eso, mucho más, tiene que ocurrir en el espacio del pensamiento que es la universidad. No se puede pensar libremente si no existe un régimen democrático al interior de la universidad. A los estudiantes de la UNAM, en esta lucha de 9 meses, no se les dio el diploma del triunfo. No hubo una ceremonia en donde se les dijera ganaron. Hubo en realidad represión, cárcel, hubo persecución, hubo descalificación de los medios, como ocurre con los trabajadores del SME, hubo todo lo que hoy experimentan estos trabajadores. Pero como los trabajadores del SME ganaron y siguen ganando una batalla muy importante, hacer frente al proceso de privatización de la industria eléctrica, hacer frente al proceso de privatización de la universidad. En ese sentido también hay una hermandad profunda de estas luchas. Ganaron también porque en la UNAM no está el Ceneval. Ganaron porque en la UNAM no hubo aumento de colegiaturas. Ganaron también porque mostraron en los hechos que se puede luchar, que se puede ir en contra del pensamiento y la práctica neoliberal y detenerlos en el camino, si se está organizado y dispuestos a luchar, como ocurre también con el SNE. Cabría entonces la pregunta: ¿de dónde viene esto de la autonomía? ¿Por qué repentinamente, al final del siglo XX y comienzo del XXI, tenemos una lucha de 9 meses de los estudiantes que tercamente defienden la autonomía de la universidad? ¿Por qué es tan importante? A lo mejor un poco de historia puede aclarar esta pregunta. En 1918 existía un clima convulso en América Latina. Los asalariados, los inmigrantes, los jornaleros, los mineros de Perú, de Chile, de Argentina y los campesinos mexicanos estaban levantándose en rebeliones a lo largo y ancho de los países latinoamericanos. Era un momento de rebelión generalizada. Y en ese momento, en una pequeña ciudad del norte de Argentina, llamada Córdoba, en 1918, un grupo de estudiantes de medicina, agraviados porque las autoridades habían decidido cerrar el hospital universitario y argumentando las autoridades que ahí se cometían actos inmorales, salieron a las calles, tomaron los edificios, desafiaron al gobierno conservador y desafiaron también a la iglesia y a la élite conservadora de la ciudad de Córdoba. En esa época, y que sirva de recordatorio para el futuro, en esa época los obispos nombraban a los profesores universitarios, como en Venezuela, por ejemplo. En esa época los estudiantes universitarios eran obligados a llevar un curso que se llamaba Vidas de los Santos. Tenían que estudiar las vidas de los santos, porque una vez que se define que un grupo como la Iglesia tiene el poder de determinar qué es lo que debe ser la ley, qué es lo que debe estudiarse en la escuela, eso no tiene límites. En ese momento los estudiantes universitarios se levantaron en contra, en el fondo, de esta moral vacía de la Iglesia y la clase conservadora. Hombres de una república libre decían
Hoy hemos roto la última cadena que nos une a la monarquía y al régimen monástico. Argentina se libera, Córdoba se libera, los dolores que nos faltan son las necesidades que tenemos. Lo sentimos claramente, estamos encabezando una revolución americana. Y fue cierto, por todo el continente americano empezaron a generarse movilizaciones estudiantiles y surgieron las universidades autónomas. En México, en concreto, en 1921, ya en San Luis Potosí se creaba la primera universidad autónoma, y en 1929 surgía poderoso un movimiento estudiantil que logró dar un primer paso en esa lucha y completarlo en 1933. En otras palabras, la lucha por la autonomía, por una universidad abierta, por una universidad responsable socialmente a todas las clases sociales, por una universidad en donde la participación de los estudiantes es importante, es un concepto que nace en América Latina gracias a las luchas de los trabajadores. Esto fue en 1918. En 1968, en México y otros países, de nuevo los movimientos estudiantiles plantearon una segunda gran demanda histórica. La universidad no solo debe ser autónoma, no solo debe ser libre, no solo debe tener democracia interna, también debe ser una universidad para todos, una universidad masiva. Y la UNAM, que tenía 25,000 estudiantes en 1970, pasa a tener 150,000 estudiantes para 1980. En solo 9 años conquista un salto cuantitativo importantísimo que cambia el perfil total de lo que es la educación superior en México. Los hijos de los empleados, de los maestros, de los trabajadores pueden ya ir a la universidad. Es una segunda gran conquista que logran los estudiantes con su sangre, literalmente en Tlatelolco, con su sangre para el país. Y lo logran una vez más gracias a que en ese periodo estaban en la cárcel los ferrocarrileros, estaban en la cárcel los maestros que se habían rebelado, porque estaban en la calle también protestando los trabajadores. En otras palabras, la autonomía, lo que es la universidad mexicana hoy, no puede existir, no se entiende como autónoma, democrática, abierta a todos, gratuita, si no existieran los movimientos amplios de los trabajadores. Es en ese sentido una universidad creada por los propios trabajadores junto con los estudiantes. Hoy estamos en un tercer momento, en un momento en donde existe claramente un régimen neoliberal, pero a ese régimen neoliberal que se inicia a mediados de los 80, ya en 1994, las comunidades zapatistas, las más modestas del país, luchan, se rebelan en contra de este régimen y dicen no va a pasar. Y desde entonces se empiezan a generar infinidad de luchas, un rosario de luchas en nuestro país. Esto es lo que genera en 1999 la posibilidad de que los estudiantes se levanten en rebeldía en contra de la privatización de la UNAM en ese año. Gracias a que hubo la rebelión zapatista, gracias a que hubo la insurgencia obrera, campesina en otros muchos terrenos, los mineros, los maestros y hoy los electricistas, es que en 1999 fue posible luchar por la autonomía y por la preservación de la universidad para el pueblo mexicano. Por eso, como en 1918, como en 1968, como en 1999, la lucha del ESME tiene una importancia capital. Por eso es importante decirlo aquí hoy. Por eso me parece a mí que es tan
sabio el hecho de que esta reunión en donde vamos a hablar sobre el movimiento de la UNAM sea precisamente en el corazón de la rebelión de los trabajadores del SME, sea precisamente en este local histórico, en este auditorio en donde tantas decisiones importantes se han tomado para el país. Por eso es importante venir a decírselo a los trabajadores del SME. Gracias porque ustedes hicieron posible con sus luchas desde principio de siglo y sus contribuciones a crear un país donde los hombres y las mujeres luchan por sus derechos. Gracias por hacer posible que exista una universidad.